Hola, nuevamente en Estudiemos Juntos. Qué bueno verte, qué bueno compartir contigo y estudiar la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Espero que estos momentos donde estamos juntos, estudiando juntos, disfrutemos este momento y como siempre me acompaña el pastor Héctor Matías. Saludos, Pastor. José Javier, y saludos amigos televidentes. Estudiamos juntos. Bueno, el tema de esta semana es súper interesante y es por primera vez como lo veo tan positivo, porque el tema es vivir por fe. Muy bien, hemos escuchado una expresión muchas veces que lee de la siguiente manera: no sé qué hacer. Y a todos Bueno, con esta expresión, la lección de esta semana, vivir por fe, nos plantea lo siguiente: es importante confiar en Dios. O sea, no es importante, es una prioridad confiar en Dios para saber realizar, tomar decisiones que nos lleven a respuestas claras y precisas y por ende nos lleva a un derrotero de confianza y de esperanza. cuando nos hacemos la pregunta, no sé qué hacer, la mayoría de las veces es cuando estamos encerrados en un callejón sin salida. O sea, que usted nos propone que la lección o el tema de esta semana, básicamente nos propone la salida para no entrar en ese callejón sin salida. La lección plantea una situación, es la siguiente, ¿no? Hay muchas voces que nos llevan de muchas direcciones. Muchos se preguntan qué es lo malo, qué es lo bueno. ¿Qué decisión he de tomar en tal o cual situación que me ocupa mi mente, ¿no? Entonces, cuando establecemos en primera instancia que buscar a Dios como una prioridad, esto de por sí ya nos da una dirección clara hacia dónde debemos dirigirnos en todas las interrogantes y por ende saber cuáles son la toma de decisiones correctas en nuestra vida diaria. Entonces, ¿por qué la gente pregunta qué es lo malo y qué es lo bueno? O sea, ¿por qué se plantean eso? Es que el mundo actual está viviendo un relativismo demasiado extremo, donde no saben qué es lo malo y qué es lo bueno. Quien se pregunta qué es lo malo, qué es lo bueno, obviamente tiene interés de saber la respuesta, pero la respuesta la vamos a encontrar tan inmediatamente nos enfoquemos en la dirección correcta, que es buscar a Dios, su sabiduría, su palabra y buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, y buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo la Biblia nos puede otorgar esa salida? ¿Existe cualquier posibilidad de salir de cualquier lío, vamos a decirlo por ahí, de cualquier callejón sin salida a través de la palabra de Dios? Desde luego, porque tan inmediatamente como elegimos seguir a Dios en su palabra, seguir a Dios en los caminos de sabiduría, esta nos da como consigo las respuestas claras que en el camino debemos de tomar y hemos de tomar para que tengamos un mejor derrotero en nuestra vida diaria. Cuando dice Mateo 6:33, dice, Sí. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cuán real es esto? Bueno, para muchas personas su prioridad son muchas cosas, menos buscar a Dios. Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, hay muchas cosas en la vida diaria que pueden ser primeras, que son importantes, que son buenas, pero que no son lo primero. Y lo que tiene que ver con nuestra prioridad espiritual. Él dice: si tú me buscas a mí primeramente, las respuestas a tu vida las tendrás claras, la incertidumbre que te aqueja se despejará. Entonces, en nuestro caminar con Dios, que es un caminar por fe, de confianza, de dependencia diaria, tendremos la clara dirección del cielo en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Por ejemplo, me levanto por la mañana, yo quiero resolver los problemas en mi vida. ¿Cómo busco primeramente el reino de Dios y su justicia desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Cómo sería eso? Estableciendo una relación de comunión. Caminar por fe no es caminar en incertidumbre, es caminar en confianza con la plena certidumbre de que Dios te guía, que Dios te dirige. Recordando que la duda no debe destruir tu fe. Y fe es confiar. Fe es creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan.
Entonces, la búsqueda se basa en un compañerismo, se basa en apreciar, recibir su presencia diariamente y vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea, es confiar completamente, o sea, en mi trabajo, en mis estudios, donde quiera que yo esté, tengo que vivir una vida de comunión, relación. ¿Cómo es? O sea, no es que estamos orando todo el día de rodillas, sino que nuestra actitud es ir hacia Dios. Bueno, nuestra vida diaria consiste en muchas decisiones y en muchas direcciones. Tenemos una multiplicidad de actividades que requieren tomar decisiones. Entonces, es muy importante que las cosas de mayor importancia, aún las cosas que no pensamos que Dios se inmiscuye, Dios tiene un sumo interés en tomar parte en nuestras decisiones para que con sabiduría y entendimiento sepamos hacer lo que es correcto, no solo porque es correcto, sino porque deseamos amar a Dios y hacer su santa y divina voluntad. Es un asunto de relación. Entonces significa que aquellas cosas que consideramos quizás hasta pequeñas, Dios se interesa en ellas. O sea, Dios se interesa por nosotros, en otras Bueno, el palabras. proverbista dice que el que confía en Dios será exaltado. O sea, Así es. ¿exaltado a dónde y hacia qué? Exaltado a una experiencia, exaltado a una comunión, exaltado a recibir las respuestas auténticas a la vida diaria, porque por el contrario, el no confiar en Dios tiene consecuencias en nuestra vida diaria. O sea que según aquí yo hice un esquema aquí. Sí. Lástima, ¿verdad? Que no lo puedan ver. Yo hago mis esquemitas en el libro, ¿no? Pero buscar a Dios tiene unos resultados. Buscar en su palabra tiene unos resultados. Y son resultados no nuestros, sino que Dios nos da esos resultados cuando buscamos sus palabras y cuando buscamos a Dios en oración. Y en oración. Sí, desde luego. Y fíjate, más que una búsqueda por obtener resultados inmediatos, la búsqueda nuestra hacia Dios se basa en nuestra imperiosa necesidad que tenemos de Él diariamente. Ahí si no lo buscamos. Ok. O sea, Y Dios nos busca. por eso, Y pero entonces nace de la necesidad que yo siento de que necesito mejorar mi vida. Inclusive esa necesidad que podemos tener en la vida espiritual, aún Dios pone esa necesidad. La fe la pone Dios inclusive. Desde luego, la fe es un don de Dios, ¿no? No esta cosa como que yo produzco fe. La fe nos pone en comunión con Dios mediante Jesucristo y la fe obra por el amor de Dios en el corazón nuestro, ¿no? La fe es un don de Dios y la fe es confiar, es creer, es depender, es obedecer, es vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La lección dice una palabra bien importante, es un verbo, caminar. Cuando el ejercicio de la fe es un diario caminar. Y de paso, ¿y cómo la fe puede crecer? Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la voluntad revelada y expresa de Dios para que conozcamos no solamente la voluntad de Dios, sino para que esa voluntad sea y se lleve a cabo una experiencia transformadora en la vida espiritual nuestra. ¿Por qué? Porque la vida diaria es un caminar, no es un caminar incierto. Sabemos a dónde vamos, entonces, pero nuestro caminar diario necesitamos una brújula, que es la palabra de Dios. Entonces, nos da la palabra de Dios un sentido de seguridad, de confianza, y que nuestro caminar diario se transforma en una experiencia que, por ende, asienta nuestros pies en la plataforma segura de la palabra de Dios y, por ende, en la tierra nueva, en el reino de los cielos. Así que te invitamos en esta semana a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y caminar por la fe en la vida, porque Dios nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos. Padre, la gloria es para ti. Pedimos tu bendición, tu dirección en esta semana y te pedimos vivir una vida de fe y de esperanza. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima en Estudiemos Juntos.